¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a En Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. Y ya tenía ganas de traer a Raúl, de hecho lo habíamos hablado varias veces. Ahora que ha acabado su proceso de oposiciones, pues digo, vente y lo cuentas un poquito. Le ha ido muy bien, pero no solo eso, quiero que cuente también las veces que ha opositado, porque me acuerdo que también se presentó a primaria y su proceso es bastante largo en ese caso. Entonces, nada, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Diego. Encantado de estar aquí contigo. Lo dicho, cuenta un poquito tu camino en la oposición, cómo te ha ido este año y eso, que creo que puede ayudar bastante. Bueno, pues este año la verdad que la cosa ha ido bastante bien. Sí es cierto que a diferencia de hace 2 años, pues ya sabía un poco las normas del juego, de qué iba todo este proceso e intenté exprimir todas las partes al máximo. En el tema creo que saqué pues en torno a un 9,6 y luego en la defensa y la unidad didáctica un 9,1 y se me ha quedado de nota final pues un 9,38 de fase de oposición, por lo cual la verdad que está bastante bien. Sí, que no lo has dicho, Raúl, tú opositas por secundaria Eso es. y en Castilla y León. Y en Castilla y León, eso es. Vale. Y sí que te quería preguntar respecto a porque ¿era tu segunda oposición esta o Sí, respecto a la sí, primera mi oposición? segunda. Respecto a la primera oposición, ¿qué has cambiado? Porque me acuerdo que la primera oposición también estuvimos unos meses preparándola, de hecho, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Cuáles han sido tus principales cambios y errores de una a otra? Pues creo que mis principales cambios como tal se refieren sobre todo a la parte más teórica. Hace 2 años estuvo enfocado más a lo que era la realización del tema y por otro lado de un supuesto práctico, y a diferencia de este año con el proceso de estabilización aquí en Castilla y León, simplemente entró el tema. Entonces, yo creo que mucha gente pues que te va por academias o te va preparado por alguien, tiende normalmente a empaparse de lo que le pasa a esa persona, obviando un poco muchas veces el dar cierto toque personal al Mm. material que tú llevas. Y yo creo que para mí eso ha sido lo diferencial. O sea, aspectos como el no citar la legislación como si fuera una receta al principio del tema que lo hace todo el mundo, sino intentar hacer todo de manera coherente, con sentido y que en definitiva, pues que con este cambio de ley que hemos tenido hace relativamente poquísimo tiempo, intentar demostrar al tribunal pues que tú estabas actualizado y no lanzar la famosa pirotecnia educativa, que mucha gente se basa en que utiliza un montón de cosas novedosas, innovadoras, pero que no dice el por qué. O sea, tú puedes ser innovador en tus temas o en tu unidad, pero siempre buscando tu contexto y tu afán como docente. Yo creo que eso siempre tiene que estar presente. Completamente. Y bueno, Raúl ha dicho al principio, se ha presentado un poquito con sus notas, pero yo quiero, y de hecho tenía ilusión de traerlo aquí en Movimiento Aprendo, porque para mí es un opositor ejemplar. A veces uno más uno sí quedan dos. Y quiero que cuentes un poco la frecuencia, la cantidad de simulacros que has hecho y exposiciones, porque me parece una auténtica locura. Yo me acuerdo que a veces te lo pedía, otras veces no, pero prácticamente si querías, sobre todo en la etapa final, cada día o cada 2 días tenía un simulacro en el correo. Sí, el tema de los simulacros, pues yo ya empecé desde la primera semana de septiembre y comencé haciendo simulacros de unos 15, 20 minutos aproximadamente, más que nada porque el tema de la escritura muchas veces ya no es que tú domines el tema a nivel teórico, sino que también eso hay que entrenarlo, hay que practicarlo en unas condiciones muy reales de examen. El total de simulacros con las que me fui a la oposición, creo que fueron, si no me equivoco, un total de 44 exámenes realizados antes del examen y de los cuales pues en torno a 8 o 9 fueron simulacros completos de 2 horas. De hecho, uno de los temas que me cayó fue un tema que había hecho ya en casa y la verdad que no tiene nada que ver a cuando ya lo has hecho, ya es algo muy familiar para ti Mm. y sabes que tampoco cambia mucho más. Y luego por los otros que hice eran de 1 hora. Y también ya de últimas, los últimos meses, sí que solía hacer bastantes mini simulacros. Es Mm. decir, solía hacer bastantes mini simulacros, pues no sé, a lo mejor de 15 minutos en cuanto a ideas principales del tema. Pero también por otra parte, creo que uno de los puntos ganadores que debe tener un opositor, al igual que te habla de ello la evaluación formativa, creo que es intentar potenciar
tus eslabones débiles o tus puntos débiles. Y Mm. obviamente siempre hay algún punto de algún tema que se te atasca o algún apartado. Y yo lo que hacía era hacer un sistema de flashcards principalmente. Yo cogía una caja de cartón, las metía ahí con los puntos más difíciles y 1 o 2 veces a la semana sacaba una y la desarrollaba. O sea, de cada tema tú tenías como los eslabones débiles y de ahí hacías tarjetitas, ¿no? Hacías flashcards. En físico, Eso no es, utilizabas aplicación, sino en físico y hacías como un sistema de repasos. Y luego eso es. para que la gente que no lo sepa, cuando hablas de simulacros de 1 hora, quizá en esa hora que ponías introducción, índice y Lo que quizá me, lo que me, la propuesta práctica, ¿no? Algo así. sí, o lo que me diera tiempo. Había veces que hacía introducción, inicio y propuesta práctica, otras veces empezaba por el simulacro uno, o sea, por el punto uno, perdón, del tema y continuaba hasta que me diera tiempo. Muchas veces incluso si sorteaba temas y me coincidían con otros simulacros que había hecho, pues si no había hecho el uno y el 2 yo todo lo tenía registrado y en el siguiente hacía el 3 y el 4. O sea, al fin y al cabo era intentar llevar un registro completo de lo Mm. que tú habías hecho y de tener todo perfectamente detallado. Y ese ha sido Respecto. un poco... Dime, Diego, sí. No, eso, que digo que respecto al tema, entonces, en total, ¿cuántos llevaste de todos los que habían preparados? Temas preparados llevé 40 temas. 40. O sea, que el porcentaje Sí. estaba por encima del 90 y... No, ahora mismo no me lo sé de memoria. Si no me equivoco, era un 99 99, con algo. Por ahí andaba así. 40. Muy bien. Y luego te tocó, obviamente, bola del tema. ¿Y cuál fue tu estrategia? O sea, en esas 2 horas estuviste escribiendo, te dejaste un ratito al final pues eso, para repasar. Bueno, a ver, yo me llevé un ranking de temas de los 40 temas que yo llevaba. Ah, es verdad que No eso te me, lo... eso me lo enseñaste. Al final te dejaron meterlo, no, porque Raúl no es me lo un, de- es un artista, se hizo un ranking de temas, pero súper visual. no me dejaron meterlo. Pero bueno, intenté pues memorizármelos por lo menos los 20 primeros y así fui. Sí te debo de decir que de las salieron el tema 11, el 28 que era de agilidad, y luego las tres bolas que llevaba era 48 orientación, 60 metodologías por descubrimiento y el tema 2. Hmm, Entonces, en mi ranking, el que estaba en primer lugar era ese tema 60, que a mí la metodología, la verdad, me gusta mucho hmm. y era de los que consideraba que tenía un mayor nivel. Pero yo salieron las bolas y en vez de decidir como un loco, me quedé un poco parado a ver cómo reaccionaba el aula en la que yo estaba con el resto de opositores. Ojo, Entonces, yo vi que todo el mundo celebraba un montón el tema 60, el tema 48, el tema 11 no lo celebraba casi nadie, el tema 28 tampoco, y el tema 2 me la jugué un poco, porque yo era un tema que sabía que podía llegar a escribir apurado, unos 13 folios por las dos caras aproximadamente. Y dije, me voy a lanzar a por este, pues porque era mucho tema de legislación, muchas fechas, muchos autores, y tenía ciertas cosas que yo creía que eran aspectos ganadores hmm. del tema y que no mucha gente las iba a llevar. Entonces, por temas de extensión y sabiendo que no mucha gente iba a lograr llevar un tema tan largo y tan compensado en los apartados, me lancé por el tema 2. Bueno, fue un poco arriesgado, pero también es cierto que habías trabajado para hacer ese riesgo, creo yo. Sí, de hecho, el simulacro de ese tema, mira, lo estoy viendo, el simulacro de ese tema completo lo hice el 16 de diciembre. 16 de diciembre, ostras. Sí, y luego, pues bueno, seguí haciendo varios minis, pero el principal fue el 16 de diciembre y la verdad que fue el que llevé a cabo y creo que la elección fue buena. No, muy buena. Y luego, claro, en Castilla y León nos toca leerlo. ¿Cómo, Sí, cómo fue la lectura? la lectura, yo creo que bien, estuve alrededor de unos 30 minutos leyendo el tema porque al fin y al cabo, pues el hacer las pausas, el marcar bien cada apartado, Lo, el intentar beber agua. lo hiciste, que Dime. no me lo dijiste, lo hiciste sentado al final, ¿no? Sí, eso es. Yo opté por hacerlo sentado, llevaba todo el año practicando así y cambiar esos detalles en el momento en el que te juegas tanto, No, 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 no seguí merece con la la pena. misma dinámica. Bueno, Seguí lo con la dice misma Raúl que dinámica. hace nada ha contado que se fue al tema quizá que menos dominaba, pero bueno. A ver, más o menos el nivel en torno al 2 y al 60 era similar. Lo que sí es cierto
es que ese tema 60 quizás en cuanto a la aplicación práctica se le podía sacar algo Te más podía de lucir provecho. más, sí, sí, sí. Y el tema de la lectura tampoco hiciste nada estrambótico, o sea, intentar que se te entendiese, un poquito, pues, repartir miradas. Yo siempre creo que lo recomiendo bastante porque siempre nos dejamos algo del tema, por decir, pero eso no nos puede condicionar en el sentido de, no, es que como me he dejado un punto, me he dejado un ejemplo que era ganador, voy a entrar desanimado, porque de hecho a mí me pasó, yo en mi caso cuando oposité también lo tuve que leer y me acuerdo que me dejé cosas del tema y entré como un pelín desanimado. Entonces yo me acuerdo que eso también lo hablamos y creo que en ese punto lo hiciste bastante bien. Sí, obviamente yo creo que lo que más difícil in situ es de manejar muchas veces son las reacciones que está teniendo el tribunal cuando tú estás leyendo. Siempre yo identifiqué pues qué personas eran las que más te solían mirar cuando tú estabas Mm, haciendo la lectura y abusé de esa confianza de intentar mirarlas, pues porque había otras que a lo mejor, pues yo entiendo que están cansados de escuchar tantas personas por día y bueno, pues no tienen tanta atención como deberían. claro, Pero totalmente. bueno, que al fin y al cabo que todo, también la lectura, yo creo que muchas veces la gente se limita a hacer simulacros y yo creo que las lecturas también es algo que se debe trabajar. O sea, al fin y al cabo no se trata de ser un opositor dos tercios, como dijiste tú en el tema del curso de de 101 trucos para sacar la plaza. Ostras, mi primer curso, de eso hace tiempo. Que, creo que tienes que intentar llevar todo por igual e intentar brillar en todas las partes. Sí, sí, totalmente, porque al final el tribunal es humano, es fácil que desconecte, lo que siempre decimos, crear un pequeño pedestal en esas ideas importantes, no puedes decir igual lo mismo con el mismo tono la LOMLOE, que lo va a decir todo el mundo, que de repente tienes una propuesta práctica diferente o tienes un enlace significativo, pues también preséntalo bien para que tengan tu atención. Y bueno, Sí, sí. haces la lectura, luego tienes unos días para preparar tu unidad didáctica. Y la verdad, yo que la escuché me gustó mucho, creo que la trabajaste bastante bien. Respecto a esa prueba, ¿cómo te la preparaste? Hemos hablado de simulacros, ¿hiciste muchas exposiciones? ¿Cómo lo hiciste? Mi objetivo con esa prueba quizás fui demasiado ambicioso y intenté que sobre febrero intentar tener el documento más o menos terminado por completo. Y antes del primer examen yo ya había hecho por lo menos hechas unas 3 o 4 defensas completas de unidad didáctica. Porque al fin y al cabo yo sabía que con la presión que tienes esos días entre pruebas muchas veces es difícil de gestionar y esos días, esas semanas de entre leer el tema y defender la unidad, pues lo dediqué sobre todo pues a grabarme haciendo defensas e intentar potenciar pues cositas pequeñas, el tema de tonos de voz, los aspectos no verbales, el cuándo distribuyes el material que tú Mm. lleves, cuándo vas señalando las distintas cosas, pues me dediqué a pulir sobre todo eso, pero vamos, que al fin y al cabo la gente que suele tener el miedo de me va a quedar en blanco en la defensa. Si tú la has practicado un número de veces consistente, allí no hay lugar a que te quedes en blanco. Y si es algo que has hecho de tu puño propio, mucho menos. Eso es, y creo que algo que tú hiciste muy bien es que lo expusiste en muchos entornos diferentes. Me acuerdo yo que les ponías a fulanito, te ibas a no sé dónde, no, ya he hecho una exposición, me pasabas a mi vídeo, Diego, nos vemos un rato, me hacías la exposición y creo que eso pues también te hace quizá, ahora hablaremos si te parece de nervios, pero creo que en ese sentido lo hiciste muy bien. Sí, al fin y al cabo intenté exponérselos, pues no solo a gente de educación física, pues se los puse, pues por ejemplo, a mi jefa de departamento de este año, se los puse a la jefa del departamento de inglés, a otro que llevaba el de economía, a gente de religión, de física y química, de tecnología. Yo a todo el que pillaba por el instituto le cantaba la unidad. O sea, al fin y al cabo yo quería unas condiciones reales. No, no, totalmente. Y lo que te he dicho, el tema de los nervios. Porque sí que me acuerdo que alguna vez me dijiste que estabas algo saturado, pero en cuanto a nervios, lo llevaste bastante bien, ¿no? A diferencia de hace 2 años, que fui como un flan, yo estaba seguro que si yo las cosas salían como yo las había preparado, y con sentido y con coherencia, sabías que mi principal enemigo era yo. Sí. Yo lo tenía clarísimo. Mi principal enemigo eres tú. Entonces, si no te sabes gestionar los nervios, tienes que aprender a ello. Entonces, una de las herramientas que más utilicé fue el tema de la visualización. Intentar imaginarte allí el día del examen, estar esperando X horas, el meterte, el que te esté mirando y todo eso, pues parece una tontería,
pero muchas veces el tema de la ansiedad o de los nervios, mi experiencia me dice que el cerebro no diferencia cuando algo es real a Mm, cuando tú te lo estás imaginando. Básicamente funciona de la misma manera. Porque cuando hablas de confianza, claro, la confianza no es algo que de repente... Raúl, a ver. Que decía que la confianza no es algo que aparezca de la nada. Cuando hablas de que tenías más confianza este año y como que dependía más de ti, porque entiendo que también respecto a la primera oposición, lo que has dicho antes, entendías mejor las reglas del juego y sobre todo habías trabajado más. Sí, y que también tener la opción de poder llevar una unidad que llevabas preparada de casa, yo en ese sentido lo tuve muy claro. Yo hace 2 años en esa parte tuve un 914 también Mm. y sabía que esa unidad me había funcionado y que lo que me he dedicado fue a dar la coherencia, a intentar sacar la versión 2.0 y dije, si me ha funcionado hace 2 años, ¿por qué no me va a funcionar este? Entonces, Y bueno, por esa parte está bastante tranquilo. en ese sentido también quiero que, porque creo que lo has hecho muy bien desde que empezaste a opositar, que recomiendes un poco a la gente mmm, cómo te has formado o qué has hecho para que tu innovación tenga sentido, por así decirlo. Porque creo que ahora es muy importante. De hecho, yo cuando oposité quizá decías gamificación y te podían poner incluso mejor nota solo por decir gamificación, pero en esta era la información que hay tantísimas formaciones, que hay tantos recursos a tu alcance, tienes que profundizar muy bien y lo que digas ser muy concreto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo has hecho para creer en tu innovación o para estar formado? Porque Raúl, entre otras cosas, también ha sido profe dentro del curso de Diseña y Evalúa EduFis, de la parte de Diseño Universal para Aprendizaje, y me consta que ha estado en continua formación. Sí, básicamente, al fin y al cabo, a ver, en esto de la educación física no hay ninguna receta específica, pero lo que sí creo y en lo que creo que es fundamental es que en todo lo que tú lleves en una oposición, yo todo lo que he llevado lo he practicado anteriormente con mi alumnado y sé que funciona, que no. Me acuerdo de esta unidad didáctica cuando la llevé a cabo, pues pensé como que era ideal y me tocó cambiar ciertos aspectos, pero sobre todo lo que tú dices, intentar ver pues blogs de otros compañeros, intentar ver formaciones específicas sobre metodologías o leer artículos o leerte libros y al fin y al cabo a partir de ahí ir canalizando información y saber de esa información cuál puedes llevar a cabo en tu contexto y sobre todo testearla. Yo creo que eso es lo fundamental. Sí, sobre todo. Y respecto a Raúl, si hay un opositor que nos está escuchando y que quizá no está dando clase, ¿qué le recomendarías en ese sentido? Para sonar más Pues realista, que para sonar más realista, me refiero. para sonar más realista, pues que intente llevar un poco un equilibrio entre la manera de trabajar en ocasiones más tradicional y en cuanto al empleo, pues a lo mejor en este caso de las TIC o de las nuevas tecnologías, porque al fin y al cabo muchas veces a ti te van a evaluar y les va a gustar más o menos tu intervención en función de cómo se sientan identificados el tribunal contigo. Claro. Entonces hay que intentar pues llevar algo que bueno, que sí que digan, hostia, es muy innovador, pero también lo puede adaptar de esta manera. Hmm. Es una de cal y una de arena. Sí, lo que hemos dicho en otras ocasiones, que creo que este trabajo también lo hicimos, hacer una pequeña lista de posibles objeciones que pueda tener tu propuesta, me lo invento. Llevas aprendizaje-servicio, vale, pues quizá en la perspectiva organizativa te pueden preguntar, o quizá te pueden decir cómo motivas a tu alumnado, o cómo lo unes, o cómo haces que tu área mejore el contexto, o eso cómo lo vas a evaluar. Y vas a estar en continua comunicación con el servicio que has hecho, pues esas cositas que muchas veces vamos en piloto automático y solo vamos hacia adelante, creo que también son importantes. El ver objeciones, posibles preguntas del tribunal y saber contestarlas. Yo sí es cierto que eso lo hemos llevado a cabo este año. Yo me acuerdo que con todas las que estuvimos trabajando en la academia me creé un documento con cerca de unas 50 objeciones y la verdad que da cierta tranquilidad porque, sabes, si me preguntas algo que yo ya me sé, automáticamente Mm. te voy a saber llevar por mi camino. Entonces todo eso hay que llevarlo contemplado y no llegar allí y esperar a ver qué pasa. Eso Porque no es. es solo el cómo sales del paso, lo que te preguntan, sino pues intentar darle cierta coherencia a lo que tú estás respondiendo. Totalmente.
Y en ese sentido, ahora nos vamos a un opositor novato. ¿Cuáles piensas que son los factores más importantes en una oposición de educación? Ahora que ya has hecho 2 oposiciones y creo que en ambas has sacado una nota bastante alta, creo que conoces muy bien las reglas del juego. ¿Qué recomendarías a un opositor novato? Sobre todo que no pierda la esperanza, porque creo que el opositar no es un camino a corto plazo normalmente. Mm. Al fin y al cabo, aunque tú saques una nota muy, muy alta, la segunda fase ya no solo depende de ti, sino que compites ya con más gente. Pero yo creo que para mí la clave sería ser un poco ambicioso e inconformista. O sea, que tú, aunque en la primera posición no consigas tu primer objetivo, pues que intentes identificar tus puntos débiles y de cara al siguiente año intentar dar tu mejor versión, intentar siempre mejorar un poquito cada día. Eso es. Y Yo más en creo que es una lo más importante. oposición, yo lo que hablamos mucho desde el canal es que tiene un porcentaje bastante alto subjetivo y eso lo hemos de trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Pues justamente, como hemos dicho, cuidando los detalles a la hora de exponer, cuidando los detalles si te toca leer el tema, cuidando los detalles cuando haces un tema, ya que ese examen de desarrollo no es un tipo test únicamente que es de rellenar cuadritos, pues en este caso la propuesta práctica pesa. Lo que tienes que pensar es empatizar en el tribunal. El tribunal muchas veces dice, estoy aquí, tampoco me pagan lo suficiente, es difícil mantener la atención. De forma egoísta, lo que va a pensar el tribunal de cada opositor, ¿qué me puedo llevar para mi día a día docente? ¿O qué puedo yo mejorar? ¿O incluso qué forma de comunicar o qué cita me puedo llevar? Y creo que desde ahí, una vez que tienes la base teórica, una vez que tienes los criterios que te piden a nivel de exposición, pues creo que merece mucho la pena cuidar esos puntos. Yo lo que tú dices, yo esos dos aspectos sí que los he seguido a rajatabla. Por un lado, pues el intentar pensar en el otro lado del foco, en yo como tribunal que me gustaría que me aportasen y sobre todo que también concibo que el opositar a veces es un poco montaña rusa, que hay días súper buenos, pero hay otros días súper malos. Pero la pregunta de cuando tienes un día malo de qué estará haciendo en este caso el mejor opositor, yo me la hacía muchas veces cuando estaba desganado por la tarde y al fin y al cabo no me quedaba otra que ponerme las pilas y seguir tirando para adelante. Es una buena motivación, es una buena motivación. No, al final cuesta verlo, pero si te lo tomas esto como un largo plazo de llevarte habilidades, a mí me marcó mucho la frase de Bloc Opositor X que decía que hay 2 tipos de opositores, aquellos que abandonan y los que tienen plaza. Así que bueno, yo creo que es un gran final. No sé si quieres aportar alguna cosita más, Raúl, no te quiero quitar mucho más tiempo. Ya hablaremos en un futuro seguro que más y te veremos por las formaciones. Pero por mi parte, muchísimas gracias Perfecto. por este ratito. A ver si hay suerte con este final. Y lo dicho, muchas gracias. No sé si quieres decir alguna cosa más. Muchas gracias a ti, Diego. Un placer siempre echaros una mano tanto a ti como a Pepe en lo que necesitéis y gracias por concebirme esta entrevista y por haberme permitido contar un poquito mi experiencia. Pues nada, hasta luego. Hasta luego.